¿Por qué? Porque seguramente las personas que ya han pasado por la Caracas y ven las grandes torres, yo me alegro de que haya metro. Es mejor un metro que ningún metro. Pero era mejor un metro subterráneo, sí. Y lamentablemente esa opción se descartó. Bueno, esa es la tesis del presidente Petro. Pero no iba a haber metro subterráneo sobre eso porque ya hay tierra, había mucha demora, no había estudios de detalle. Claro, es que pero la forma de corregir eso... No había estudios de detalle. Así el presidente Petro, entonces, alcalde, hubiera dicho lo contrario. No nos devolvamos tanto porque es que otra vez vamos a la génesis del tema y eso es, si el metro tendría que ser elevado a subterráneo, y eso ya es un hecho superado. No están viendo ustedes, ya eso es un hecho. Y la forma de corregir eso, Ricardo, era justamente estructurando una segunda línea subterránea. Lo que estaba en su alcance como alcaldesa, hacerlo bien, y era estructurarla de manera subterránea. ¿Por qué? Porque es que una línea elevada que pase por la calle 100, por la calle 127, todos los ciudadanos de Bogotá que han estado ahí, que conocen, o por la calle 72, que es por donde está estructurada la segunda línea del metro, pues todo eso es una zona densamente poblada. Entonces sí, cuesta un poquito más la línea subterránea, pero la valorización de los predios sobre la superficie compensa con creces ese sobrecosto. Entonces me alegra que la segunda línea sea subterránea. Esa discusión ya se sobre dio. Lo construido. Y espero que ojalá Felipe estudie los términos de referencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que son No, si es que yo no soy empleado público ni adjudico. 8 minutos. Mara Consuelo. Ni trabajé con Claudia López tampoco. 8 minutos, Mara Consuelo. Bueno, yo creo que es importante aclararle a la audiencia, primero, que el metro que están viendo en la Caracas ya va en un 70%, y ese no se ve amenazado con esto que sucedió. Eso no afecta las obras que ustedes están viendo en Bogotá. Uno sigue adelante y se entregará, si se cumple el cronograma, en el 2027. La otra cosa es la noticia de la declaratoria de desierta de la línea 2. Y yo creo que sobre eso lo que hay es mucha incertidumbre para invertir en el país. Y eso es evidente cuando se empiezan a retirar los proponentes, y el último en el cual estaba la esperanza para que se pudiera adjudicar, dice una de las tres empresas que conformaba el consorcio se salió. O sea, ya no quiere participar, y ellos no tuvieron tiempo para poder organizar nuevamente la propuesta. Eso lo que quiere decir es, hay incertidumbre, no hay apetito de inversión en un proyecto como este, que es tan importante para Colombia, pero recordemos, según la ley de metros y de transporte masivo, el gobierno nacional debe invertir el 70% y los gobiernos locales el 30%. Entonces, creo que es el termómetro de la incertidumbre para invertir en infraestructura en este momento. Yo estoy de acuerdo con María Consuelo, iba a señalar justamente eso, entre otras cosas, no porque se me hubiera ocurrido a mí, sino porque ayer en una conversación con unas personas, alguien sostuvo una tesis parecida a la que se está sosteniendo María Consuelo, y me pareció absolutamente razonable. La pregunta es, si usted fuera chino, ¿realmente usted presentaría una propuesta para construir un metro en Bogotá en las condiciones en las que estamos hoy, de polarización política, de incertidumbre jurídica, de incertidumbre económica? Pues probablemente no. Uno no metería una plata ahí, porque entre otras cosas usted no sabe. Usted no sabe si el gobierno, con el dólar, yo no me meto en ese pero negocio. El dólar es lo de menos. Pues mire usted cuántas amenazas ha habido, por ejemplo, para el proyecto que está en ejecución, en el que uno de los socios, como lo recuerda María Consuelo, que tiene que poner incluso la mayoría de los recursos para financiar el proyecto, pues ha amenazado permanentemente con la idea de, bueno, no, yo no voy a girar porque no es como yo quiero, o porque es que no hacen lo que yo digo. Entonces, a mí sí me parece cierto. Dieron otra explicación, que esa no sé si sea cierta o no, pero también puede serlo, que es en términos de todo lo que se está jugando en esta geopolítica mundial. Digamos, los chinos se están cuidando de hacer inversiones en América Latina, no solamente, pues digamos, porque no tengan confianza en el gobierno local, sino por el tema de la influencia de los Estados Unidos, que no quiere que los gobiernos de América Latina hagan negocios con los chinos. Claro, ese es el tema. 8.5, Aurelio, para finalizar. Sí, Ricardo. Mire, las decisiones de inversión están llenas de múltiples factores. Yo no creo realmente que el tema de la estructuración pues se haya sido mal hecha.
seguramente está bien hecha, pero hay otra serie de factores que aquí han mencionado los otros panelistas, sobre todo de incertidumbre política y sobre todo de incertidumbre macroeconómica. Es que Colombia es un país que tiene unos riesgos financieros, macroeconómicos y fiscales muy altos. Es que no nos podemos olvidar que el país está entrando en el tren de pasar de 805 billones de pesos de deuda en agosto del 2022 a casi 1.300 billones cuando entregue el gobierno Petro. ¿Y qué cree? Que los señores que tienen proyectos no fijan eso y dice, aquí viene una reforma tributaria que nos va a quitar hasta la camisa. Esas son las cosas que están incidiendo. Esas son las cosas que están determinando que haya, como está pasando en muchos otros sectores, no solo en el metro, que haya una incertidumbre frente a la inversión. No se le olvide que la inversión en Colombia es tal vez los factores productivos el que menos ha crecido en estos 4 años. Sí, señor, efectivamente. Sí, pero toda esa incertidumbre, Ricardo, es por eso que los chinos, los únicos que estaban todavía vivos en la pelea, se retiran porque ellos, como nos dice el alcalde, estaban proyectando pero los únicos vivos eran los españoles. SACIR. Hoy, pero hasta octubre del año pasado había dos vivos, los españoles y los chinos, después de haberse retirado también los chinos. Pero los últimos chinos que salen de este juego se retiran por el riesgo cambiario. Y nos dice el alcalde que incluso estaban proyectando el dólar a 7.000 pesos, es decir, el doble de lo que está hoy. Y eso me coincide también con escenarios que están sobre la mesa de una posible maxi devaluación a futuro, aunque hoy estemos hablando que el dólar va cayendo, pero es justamente esa incertidumbre movida sin duda por el cambio de gobierno y movida también sin duda por Donald Trump, que ayer presenta un mapa donde coge Groenlandia, Canadá, Estados Unidos, Venezuela y lo pinta todo como de Estados Unidos. Digo, también tienen los chinos que estar paralizados. Voy a Davos en segundos porque acaba de aterrizar el presidente Donald Trump. Álvaro, para finalizar. Yo creo que es contraevidente eso del dólar, porque como le dijo el alcalde, estos contratos tienen mecanismos para controlar esas fluctuaciones. Segundo, este es un contrato que está financiado ya, con vigencias futuras, con créditos internacionales listos. Ahí no hay ninguna incertidumbre de esas. Este gobierno, si como dicen, se va en muy poco tiempo. Cuando empiecen a implementar el proyecto ya no va a estar Petro. Distinto es, en eso sí puedo coincidir con lo que dice Héctor, que los chinos estén en plan de replegarse un poco para hacerse sentir, para demostrarle a América Latina que es el único que está invirtiendo y que si permite que Estados Unidos lo saque, pues el subcontinente va a perder y se va a encarecer, y más bien en ese juego geopolítico sí. Pero incertidumbres cambiarias, pues lo dijo el alcalde, eso no se lo cree nadie. Yo creería más que le tienen miedo fue un pretexto. A la parte constructiva de que sea subterráneo por las características de Bogotá. Y el clima de inversión en Colombia. Pues puede que la incertidumbre cambiaria no sea, pero un presidente que todos los días amenaza, por ejemplo, con cambiar las vigencias futuras. Con incumplir las vigencias futuras, que son contratos firmados. Exacto. Y el presidente de la República dice un día, no, ¿sabe qué? A mí me parece que eso tal vez no es prioritario. Es que esta cosa de estar permitiendo que el gobierno esté jugando realmente con las reglas del derecho de la manera como lo está haciendo, es una cosa que nos pone en una circunstancia muy grave en todos. Donde metamos el dedo, por ahí salta el mismo argumento, porque estamos en una deriva autoritaria que nos está dejando pues prácticamente a ciencia y paciencia de lo que quiera el gobernante, y eso pues francamente es muy peligroso. 8 o 9 minutos, la deriva autoritaria del presidente Petro. En segundos vamos a Davos, en segundos vamos a Venezuela y vamos a conocer detalles de lo que está pasando en Colombia. Las FARC no quieren ni aceptar responsabilidad ni reparar a sus víctimas. Lo primero se deduce de su apelación ante la JEP por crímenes graves de lesa humanidad, y lo segundo del demoledor informe de la Contraloría General que muestra que no están cumpliendo el plan de reparación a las víctimas. En la larga lista de incumplimientos llama poderosamente la atención que de $450,000 entregados, unos 1.500 eran falsos, no han entregado los lingotes de oro que prometieron, y de los 12.000 millones de pesos que dijeron tener en efectivo, solo han entregado 2.100 millones de pesos. O por ejemplo,
De 722 bienes inmuebles que declararon ante la justicia, solo ha sido uno transferido efectivamente, o de las más de 24,000 cabezas de ganado que dijeron tener, solamente han entregado a hoy 258. El problema es mucho más profundo y es de plata, porque según los cálculos de la Contraloría se necesitan alrededor de 121,000 millones de pesos. Sin embargo, para este año, el año 2026, solo se cuenta con unos 20,000 millones asegurados para responderle a todas las víctimas del conflicto, que esperan que ese proceso de paz firmado con el grupo guerrillero dé para ellos algún fruto en el camino de la reparación al daño que no tiene precio. Años de secuestro, el reclutamiento y todos los crímenes atroces que cometieron quienes están en el Congreso o incluso pensando en hacer política en las próximas elecciones. El sistema de salud enfrenta la peor crisis por culpa de la nueva EPS, que se quedó sin flujo de caja por orden de estos juzgados que han ordenado el embargo de sus cuentas en respuesta a demandas de casi 100 clínicas y hospitales privados que exigen que la EPS les pague. Así las cosas, la nueva EPS no tiene cómo pagar ni cómo funcionar. Hoy solo depende del giro directo mensual que le hace el gobierno, pero que es mínimo e insuficiente para mantener su operación. Esta no es la primera vez que le embargan las cuentas a la nueva EPS, pero sí es el embargo más alto que ahora se reporta. El año pasado estaban embargados 442,000 millones de pesos. En noviembre se duplicó el embargo, fueron 887,000 millones y ahora estamos en 2,1 billones de pesos. Quiere decir que la crisis evidentemente viene creciendo de manera exponencial. Necesitamos aprender a ser amables, a ser bondadosos, a ser respetuosos, pero sobre todo a ser constructivos. Que nuestras palabras, que nuestras actitudes, que nuestras acciones ayuden a que los demás sean más, ayuden a que los demás construyan de mejor manera su proyecto de vida. ¿Qué es lo contrario a eso? La cizaña. ¿Qué es lo contrario a eso? Decir palabras, hacer actitudes, acciones que obstaculicen, que dañen. BluRadio.com. Ya va en camino hacia el hemiciclo en el que se adelanta el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo están esperando con cajas destempladas los gobernantes de la Unión Europea y de la OTAN. Groenlandia sigue siendo el eje de esa polémica. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, el presidente Donald Trump ya llegó hasta el centro de convenciones. No sabemos todavía en cuánto tiempo va a comenzar. Son las 14:13 allí en Davos. La verdad es que se esperaba que su conferencia, su participación, comenzara a las 13:30. Esa era la hora del programa y por lo tanto el debate se ha paralizado ahí en Davos porque se estaba esperando su llegada. Se hablaba de unas 3 horas de retraso. A Zúrich aterrizó a las 13:40 y poco después en un helicóptero llegó a Davos. Davos está a unos 150 kilómetros de Zúrich y lo que se espera es saber qué es lo que va a decir en esa participación. Fíjate que todos los mandatarios tienen un tiempo restringido de 20 minutos. Nos imaginamos que el presidente Donald Trump no se va a sujetar a ese tiempo y se espera que hable de cuáles son. Porque lo que dijo en el último momento, antes de salir de la Casa Blanca, fue que ellos iban a encontrar una solución que fuera buena para Groenlandia y que fuera buena para los Estados Unidos. Por lo tanto, se espera saber cuál va a ser esa exposición de ideas, qué de distinto va a decir de lo que ya había dicho hasta ahora. La verdad es que el presidente Donald Trump viene con un equipo importante dentro del avión presidencial. Se le vio salir del avión a Marco Rubio, a su jefa de gabinete, al jefe de gabinete adjunto, también a Caroline Leavitt, que es la portavoz de la Casa Blanca. En fin, venía con todos sus colaboradores más cercanos. Dentro de las cosas que se ha sabido que ha provocado este retraso es, por ejemplo, la cancelación de la reunión con el canciller alemán Friedrich Merz. Esa reunión ha sido cancelada. Se ha dicho desde la Casa Blanca que va a haber una reunión con todos esos miembros de la OTAN que están respaldando a Groenlandia y respaldando a Dinamarca, pero
primero, no se ha dicho a qué hora va a ser esa reunión y segundo, no se sabe qué países van a querer participar. Lo que sí, entre los que están inscritos en este congreso, en este foro económico mundial, esos más de 3.000 participantes, lo que se ve ahora es una enorme expectativa por escuchar al presidente Donald Trump. En el salón donde va a ser su conferencia se ve una enorme cola tratando de entrar. Hemos dicho que en las últimas horas miembros de la OTAN, como también de la Unión Europea, entre ellos Ursula von der Leyen, también el presidente Emmanuel Macron y esta mañana el primer ministro de Noruega y de Finlandia han sido bastante duros respecto de las posiciones que ha adoptado Estados Unidos. Vamos a ver qué va a pasar en ese discurso que va a dar el presidente Donald Trump, cuánto tiempo se va a tomar, y esperamos ahí conocer las novedades, porque lo que sí se ha dicho es que en la última conferencia de prensa bajó el tono, ya no estaba tan agresivo ni volvió a repetir el tema de los aranceles. Así que vamos a ver cuál es esa postura que va a presentar hoy en Davos, que está opacando todo el resto de la discusión, porque por ejemplo hubo esta mañana una discusión sobre inteligencia artificial y cómo decían los miembros de ese debate que la posibilidad de que la inteligencia artificial provoque tantos despidos podría incubar una revolución. Temas así de importantes empiezan a quedar opacados por esta presencia del presidente Donald Trump. Ni más ni menos, semejante calado de temas. Y acaba con el sistema, porque es que mira, si se acaban los trabajos, ¿de dónde se saca plata para poder? Todo. Se acaba todo el proceso, todo el ciclo, pues. Pero, y todo esto, Luis Ernesto, queda opacado por la llegada y el discurso del presidente Trump, pero los temas de fondo son los que están abordando hoy, sin demeritar lo que ya Juan Camilo nos va a decir qué va a señalar el discurso del presidente Trump. Pero Groenlandia está opacando, y la crisis de la Unión Europea y la OTAN con Estados Unidos está opacando unas discusiones de fondo sobre el futuro de la humanidad. Los discursos de ayer del presidente de Francia, Emmanuel Macron, del primer ministro de Bélgica, son realmente sorprendentes porque el tono se ha elevado a un nivel donde pues básicamente no bajan al presidente de los Estados Unidos, digamos, con diplomacia, pero por supuesto no lo bajan de un gran detractor del compromiso transatlántico de los últimos 80 años, de una persona que pone en riesgo el sistema de derechos internacional, en fin. Aquí lo que se está jugando en Davos, sin duda alguna, son dos visiones de mundo. El nuevo imperialismo que plantea Donald Trump para el planeta entero, sus intereses en América Latina, en Groenlandia, conflictuando no solo con países de nuestra región, sino también con los europeos. El presidente del mundo. El acuerdo post Segunda Guerra Mundial, que duró 80 años, que consideramos que era la nueva realidad, consideramos que lo normal era que no fuera la fuerza la que se establecía como el mecanismo para impulsar intereses, sino era los acuerdos, que era el respeto de la ley, que era el respeto de los derechos humanos. Eso parece estar acabándose, y se juegan esas dos visiones de mundo, la europea y la nueva norteamericana, que se parece más a la china y a la rusa. Estamos viviendo momentos históricos, momentos interesantes. Silvia, también fue muy duro el discurso del primer ministro canadiense este martes en Mark Carney, sí, también. Lo que sí se cuidó fue de mencionar a Donald Trump, pero te quiero decir respecto de las protestas que se están produciendo ahí en Davos, que ha estado muy controlado, pero los activistas lo que lograron fue encender un letrero de luces sobre las montañas que decía "No Kings", no queremos reyes. 8:19 minutos, Paola. Dios santo. Permítame hacerle una recomendación a usted y a todos nuestros oyentes, una columna que circula hoy en el diario El País de España, que se titula "Trump el patrón". Lo escribe Elian Brum y dice básicamente lo siguiente, le abro comillas para que entienda de lo que estamos hablando. Dice: Trump se comporta como el líder de un cartel, invade y domina por la fuerza territorios que no le pertenecen e ignora las leyes para tener acceso y controlar lo que pertenece al pueblo en Venezuela y quizás en breve en Groenlandia. 8:20. Así que el patrón. El discurso del patrón, el discurso del presidente Trump, que anticipa la Casa Blanca de lo que escucharemos en segundos desde Davos. Juan Camilo. Ricardo, han dado algunos detalles sobre el discurso del presidente Trump. Dice que se va a enfocar en America First, América primero, y que va a hablar o que va a tocar Venezuela y Groenlandia en el contexto de su viraje hacia el hemisferio occidental, que recordemos eso ya está contenido en la estrategia de seguridad nacional expedida por parte de esta administración, que muestra en efecto una
una priorización del hemisferio occidental y alejarse de otras que han sido prioridades para distintas administraciones o administraciones previas en Estados Unidos como el Medio Oriente o Europa. Esto a través de aumentar la presencia militar en nuestra región, que ya lo hemos visto, pero también fortalecer alianzas. Va a tocar puntos o temas sobre la economía estadounidense, que recordemos en las últimas horas se ha mostrado frustrado el presidente Trump porque la opinión pública siente que los costos, que los precios no han reducido lo suficiente. Trump pues defiende los logros económicos de su gobierno, particularmente una inflación en el 2.7%, y está un poco frustrado que el pueblo estadounidense no comparta esa visión. También destaca la Casa Blanca que mañana va a estar enfocado fundamentalmente en la Junta Internacional de Paz para Gaza. Ya 35 líderes globales, según lo que dice la administración, se han comprometido en participar en esa junta. Fueron 50 los invitados para ser parte de la junta. Va a tener el presidente Trump al menos 5 reuniones bilaterales con líderes europeos allí en Davos, de acuerdo a la agenda preliminar, y también lo que está informando la Casa Blanca. Esto es a propósito de Venezuela. Un funcionario dijo en las últimas horas a bordo del avión que esperan que pronto Delcy Rodríguez viaje a Washington para una reunión, aunque no hay una agenda clara en este momento, aunque no haya algún tipo de día específico para esa reunión, pero sí dicen que espera que se adelante esa visita por parte de la presidenta encargada de Venezuela. Ya está entonces el presidente Trump en el centro del Congreso de Davos. La información dice que ingresó a las 2:20, entonces uno pensaría, 2:20 hora local, entonces uno pensaría que el discurso puede ser inminente. Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Decisión de 4 juzgados en Florencia y en Puerto Rico, en Caquetá, y otro en Bogotá, que le embargaron las cuentas a la EPS más grande del país por la falta de pagos a clínicas y hospitales. Es la EPS más grande del país, está manejada por el gobierno desde el 3 de abril de 2024. Está a punto de cumplir 2 años desde que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Como nueva EPS no paga, entonces las IPS pusieron las demandas que ahora llegan a estos embargos que no son nuevos. Mire, en 2025 los embargos empezaron con cuentas de 422.000 millones de pesos. Terminando el año pasado, en el mes de noviembre, se elevaron a 887.000 millones de pesos. Y hoy, nueva EPS empieza 2026 con el embargo de 2.1 billones de pesos. Y entonces estamos en un círculo en el que literalmente parece no haber una salida. La EPS es demandada porque no paga. Y ahora dice que no paga porque la embargaron, que solo tiene el giro directo que le hace el gobierno cada mes, pero que eso no alcanza y que por eso la decisión de los jueces pone en riesgo la atención y la operación total del servicio. Como si antes el servicio estuviera bien, como si antes de los embargos no viéramos estos problemas que hay que reconocer son de antes, pero se han agudizado en las últimas semanas. La experiencia espiritual, esa posibilidad de trascender, de conectar con lo más íntimo de nuestro ser, a través de la oración, a través de la meditación, de la contemplación, nos ayuda a escuchar, a abrirnos a los demás, a descubrir al otro. Y esa es una oportunidad de crecimiento. No escuchas al otro, no te 8 de la mañana, 24 minutos, así van nuestras exportaciones de prendas textiles. A pesar de la caída en las ventas hacia los principales socios comerciales como Estados Unidos, Ecuador y México, otros destinos como Venezuela, Guatemala y Canadá tuvieron grandes crecimientos de doble dígito en sus compras de moda hecha en Colombia. Entre enero y noviembre del año pasado, estas exportaciones sumaron $837 millones, aumentando un 2%, según cifras oficiales con análisis de Analdex. Ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes, manufacturas de cuero natural,
fueron los productos de moda colombiana más exportados. Destaca el gremio que nuestra moda se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. Por regiones, Antioquia, Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda son las de mayor peso exportador de moda colombiana. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 8 de la mañana, 25 minutos, y millones de dólares se mueven hoy en El Salvador de cara a los 5 conciertos de Shakira. 5 conciertos programados en el Estadio Nacional Jorge el Mágico González de San Salvador los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero. Boletas que se agotaron en las primeras 24 horas para los 3 primeros conciertos y que obligaron a abrir 2 fechas adicionales con precios que oscilan entre los 45 y los $275. De hecho, según datos de Billboard, la 7ª gira mundial de la barranquillera de 48 años ya genera ingresos por más de 237 millones de dólares y han vendido un total de más de 2,5 millones de entradas. Estás escuchando Blue Radio. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sigue de gira por el país amenazando a los hospitales. De la arremetida contra el hospital de Itagüí pasamos ahora a la advertencia del ministro en Santander. Dijo que si no hacen lo que él ordenó para formalizar a los trabajadores, va a intervenir el Hospital Universitario de Santander. Y las amenazas del ministro pasaron a los hechos, a investigaciones e inspecciones. No es casualidad que luego de que el gerente 8:27 acaba de morir el subdirector de la cárcel de Rivera, que había sido víctima de un atentado hace algunos días. En ese mismo atentado había sido asesinado Ismael Rodríguez, un niño de 11 años, hijo del director de esa misma cárcel. Se agrava la tragedia. Desde Neiva, Julio Díaz Sánchez. Hola Ricardo, muy buenos días. Sí señor, pues luego de permanecer 8 días en cuidados intensivos, falleció en las últimas horas el coronel en retiro, el subdirector de la cárcel de Rivera, Renato Solano Osorio, quien resultó gravemente herido en un ataque sicarial que sufrió junto con el director del penal, Edgar Enrique Rodríguez, en el sur de Neiva. El funcionario Solano Osorio, según el parte médico, recibió 2 disparos, uno en el tórax y otro en el abdomen, y fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Universitario de Neiva, donde permaneció bajo estricto control por parte de los especialistas, pero pese a los esfuerzos médicos falleció en las últimas horas en este centro asistencial. Recordemos, Ricardo, que el atentado ocurrió el pasado 13 de enero, cuando los directivos de la cárcel de Rivera se movilizaban en un vehículo particular en inmediaciones del cementerio Jardines del Paraíso, sobre la vía que comunica con el municipio de Rivera. En este lamentable hecho fue asesinado el niño Ismael Rodríguez, de 11 años, hijo del director del penal, Edgar Enrique Rodríguez, quien resultó ileso del atentado que perpetraron 2 hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Por este hecho, Ricardo, permanece vigente una recompensa de hasta 50 millones de pesos que ofrece la gobernación del Huila y la alcaldía de Neiva para quien brinde información a las autoridades sobre el paradero de los sicarios. Julio, gracias. 8:28 minutos. Más de 100,000 personas están sin agua a esta hora en el departamento del Tolima por cuenta de el volcamiento de una tractomula con un químico, con látex, sobre el río Coello. Río Coello que abastece los acueductos de varios municipios, entre ellos El Espinal. Hay alerta frente al agua en Ambalema, en Honda y en otros municipios del departamento del Tolima. Fernando González. Ricardo, muy buenos días. Ayer en la mañana reportamos el volcamiento de una tractomula en el corregimiento de Coello Cocora, zona rural de Ibagué. Esto provocó un derrame de látex en aguas del río Coello, el cual tributa al río Magdalena, lo que afectó el suministro de agua potable en el casco urbano del municipio del Espinal y su corregimiento Chicoral. En horas de la tarde ya los habitantes observaban el agua de color diferente. Se ve blanca el agua, Dios mío, ¿qué será? Blanca, como lechosa. En Blue Radio, Andrea Mallorquín, directora de Ambiente
Ambiente y Gestión de Riesgo del Tolima. Nos confirman que fue una sustancia que es látex. Ya se empezó a ver en el punto de captación de este municipio, se empezó a ver de color blanco un poco el río, de que no se vea que esté blanco, que no se vea que está espumoso. Ya cuando ya se vea organolépticamente, pues ya se podrá captar el agua normalmente. Se espera en horas de la tarde para poder retomar la captación de agua y restablecer el servicio. 8:30, Fernando, gracias. En segundos hablaremos de política y más adelante hablaremos del decreto del gobierno que busca la nacionalización de los recursos de los fondos de pensiones que están invertidos en el exterior. A propósito, Víctor, ese análisis está teniendo efectos en el precio del dólar a esta hora. Buenos días. Ricardo, pues el dólar está cayendo, claro que está siguiendo una tendencia internacional. Me cuentan analistas que están analizando o están mirando en este momento con lupa cuáles podrían ser esas implicaciones sobre el movimiento de la tasa de cambio. A esta hora el dólar cae 25 pesos, cotización promedio, Ricardo, 3.653 pesos. ¿Por qué? Porque sí, se van a traer 100 billones de pesos producto de este decreto, Ricardo, pero no de un día para otro. Será una repatriación de estos recursos gradual. A 5 años, eso implica más o menos monetizaciones o traer al país unos 5.400 millones de dólares anualmente en promedio. Y digamos que el mercado cambiario, si miramos solo el efecto sobre el mercado cambiario, podría eventualmente absorber ese impacto. Por supuesto, se le genera una presión adicional bajista a la tasa de cambio y todas esas cosas son las que están analizando a esta hora en el mercado de valores. Muy bien, Víctor, 8:31 minutos. Todavía no es claro, Felipe, el futuro de una eventual tercera consulta presidencial el próximo 8 de marzo. Ya tenemos dos definidas, en teoría. Digo en teoría porque hasta el 6 de febrero existe la posibilidad de inscribirse. Está la consulta del Pacto Amplio, que es la de la izquierda del petrismo, y está la consulta, la gran consulta por Colombia, que es la de la centro derecha, de la oposición, digámoslo de alguna manera. Pero ha empezado a hablarse de la posibilidad de una tercera consulta, una consulta que sería de centro, una consulta que está promoviendo públicamente la exalcaldesa Claudia López y ha invitado a diferentes actores. Por ejemplo, y repito, me sorprende mucho que la doctora Claudia López haya invitado, por ejemplo, o que esté en conversaciones con Sergio Fajardo, con quien había tenido una gran distancia política en los últimos meses y en los últimos años. Yo no sé si Sergio Fajardo, pues él ya había dicho que dice no se que metía no en la gran consulta. Él quiere llegar solo a las elecciones, a la primera vuelta. Ahí toca ver es quiénes más irían, porque no tengo claro si el exministro Juan Fernando Cristo ya tomó o no una decisión, pues ya que fue invitado por Claudia López a participar en esta consulta, pues, ¿no? Es que yo lo decía muy temprano, Felipe, había un dicho de los abuelos, y no sé si esté en ese escenario el doctor Juan Fernando Cristo, que se debate entre la rubia y la morena, porque así como le hacen ojitos desde la consulta de centro. Eso decía un narrador de béisbol cuando estaba en 3-2. Cuando el pitcher, el bateador estaba en 3-2. ¿Quién más estaría en esa consulta, Ricardo? Le activé ahí un recuerdo al padre. Pues no, es que ahí en esa de centro estarían Claudia López, estaría el doctor Juan Fernando Cristo, Maurice Armitage ya dijo que no, el exalcalde de Cali. No, él dijo que va solo a primera vuelta. Y Sergio Fajardo, que ha dicho que no. Esa es la rubia. ¿Y cuál es la morena? Consulta. La morena es la del Pacto Amplio, la de la izquierda. Ayer el ex embajador Ruiz Barreras contó muy gráficamente cómo es él, que se habían reunido en la casa del candidato petrista Iván Cepeda los aspirantes o que han sido funcionarios del gobierno o que tienen alguna afinidad. Que se habían tomado un tinto muy rico. Ahí había estado, exactamente, y que ahí había estado Juan Fernando Cristo y que el acuerdo era que todos ellos iban a participar en esa consulta. Doctor Juan Fernando Cristo, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a usted, a todos los compañeros de la mesa y a todos los oyentes y un feliz año 2026. Usted debatiéndose aquí entre una y otra, entre la rubia y la morena, ¿ya decidió a qué consulta se mete? Ahí los escuché entre la rubia y la morena deshojando la margarita. Exacto, bueno. Pues mire, Ricardo, yo agradezco la invitación que desde el año pasado me han hecho distintos sectores de la izquierda y del pacto histórico para participar en la consulta que ellos han venido convocando, en la cual hasta el momento tiene las candidaturas de Iván Cepeda y de Roy Barreras y de Camilo Romero, y han invitado también a Clara López, a Luis Gilberto Murillo.
yo creo que el mecanismo de la consulta popular, sin duda alguna, es muy importante dentro de la democracia colombiana y tenemos hasta el 6 de febrero para tomar una decisión. Yo que he venido diciendo, lo hice esta semana en una entrevista a un medio escrito, lo importante de esta consulta no es que sea una sumatoria mecánica de candidatos y de votos, como está sucediendo, por ejemplo, en la consulta de la derecha, en donde no hay una coalición de partidos, no hay una propuesta al país, sino simplemente una sumatoria de candidaturas muy respetables todas, que tienen como propósito fundamental derrotar al gobierno de Petro y, dicho coloquialmente, sacar a Petro del poder, y que lo cual es también válido y legítimo dentro de democracia. Yo lo que le he dicho a los sectores de la izquierda es que una coalición o una consulta de la izquierda, más allá de que sea una consulta, valga la combinación de las palabras, debe ser una coalición que le presente a los colombianos una propuesta de gobierno, una propuesta de soluciones que vayan más allá del continuismo del gobierno Petro. Hay cosas del gobierno que se tienen que mantener, especialmente la profundización de las reformas sociales y el logro de mayor representatividad de sectores históricamente excluidos de la sociedad, pero también hay que hacer rectificaciones en materia de seguridad, en materia de paz total, en materia del sistema de salud. Sí. Y allí es donde estamos en esa discusión programática, porque yo creo que la consulta no puede ser una consulta simple y sencillamente electoral, ni puede ser una consulta exclusivamente de la izquierda. Allí, hasta el momento, como se ha planteado, no hay espacio para las ideas liberales, que somos las que defendemos en el Partido en Marcha, y entonces estamos en esa discusión, no se ha tomado decisión, y por el otro lado sí he conversado con la exalcaldesa Claudia López, con el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, fundamentalmente con ellos dos. La semana pasada hay esa idea de una consulta más hacia el centro, más socialdemócrata, más liberal, sobre la cual hemos conversado, pero todavía aún sin mayores avances. La decisión que hemos tomado en Marcha es que esta semana vamos a tener una reflexión colectiva, virtuales, presenciales, con toda la militancia, la dirigencia En Marcha, y el fin de semana tomaremos una decisión final sobre el camino para disputar las consultas el 8 de marzo. Hoy se ve más cerca de cuál de las dos, doctor Cristo, de cuál de las dos consultas, quiero decir. Pues he estado conversando con los dos sectores, para nadie es un secreto, yo tomé la decisión de acompañar el gobierno Petro en un momento en el que había una gran crispación en el país, unas dudas institucionales sobre el proceso electoral, sobre constituyente o no. Llegué llamando a un acuerdo nacional. Creo que este país necesita urgentemente, cualquiera sea el presidente el 7 de agosto, un acuerdo nacional para superar los grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro. No van a ser los de la consulta, los de la gran consulta, ni va a ser tampoco la izquierda los que solos vamos a salir adelante como nación para superar los desafíos. Y yo sigo insistiendo en esa propuesta del acuerdo nacional, y estamos reflexionando alrededor de en cuáles de los dos sectores, o si hay posibilidad de construir una consulta de centro, es capaz de llegar a un acuerdo que, entre otras cosas, el propio candidato de la izquierda, el Pacto Histórico, Iván Cepeda, está planteando también. Yo le he dicho abiertamente, de manera transparente, a los sectores de izquierda, que la consulta de marzo no puede ser simplemente la repetición de la consulta del Pacto Histórico en octubre. Y entonces, desde ese punto de vista, si se logra ampliar el espectro, si se logra dar espacio al liberalismo reformista, al liberalismo socialdemócrata que hemos compartido, y el espíritu reformista de este gobierno, pues ahí puede haber una posibilidad de participar, y es lo que estamos discutiendo. Y también, obviamente, la otra propuesta del centro. Hasta el momento le diría que tenemos muchos más avances desde el año pasado y muchos más diálogos con la consulta que hoy se llama del Pacto Amplio. Esperemos a ver cómo se avanza, pero la otra opción
no la hemos descartado. Entiendo perfectamente el mensaje, doctor Cristo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo muy especial. 8:40 minutos. Felipe, ahí escuchó usted al exministro Juan Fernando Cristo. Yo le puedo anticipar la decisión. Sé que él nos dice que todavía no la ha tomado, pero muy seguramente él va a estar en la consulta de la izquierda, en la consulta del Pacto Amplio. Nos dice que ha conversado mucho más con ellos y siento que él incluso le puede dar a ese grupo ese tono de centro o de liberalismo que los desmarca un poquito de la izquierda, aunque también ahí está Roy Barreras, pero de todas formas siento que eso está mucho más decantado hacia esa consulta por parte del doctor Cristo. Pues esa es la consulta petrista. ¿Cuál? Llamémosla por su nombre. Él que caería mejor ahí al lado de Roy Barreras, de Iván Cepeda, bueno, en fin, de todo. Esa es la consulta del petrismo. Entonces, está bien que Juan Fernando Cristo se meta ahí, pues es que los que trabajaron con Petro, pues deben estar en los proyectos que trabajaron y que defendieron. 8:41 minutos. Sí, ahora, el doctor Cristo, como Roy Barreras, no, se declaran no petristas, sino liberales que apoyaron el proyecto petrista. ¿No? Hay unas diferencias semánticas, Felipe. Para no decirle lagartos, digamos que la política es dinámica. No, la política es dinámica, pero creo, muy Aurelio, dinámica, muy dinámica. Roy Barreras lo hemos visto pasando de Uribe a Santos, de Santos a Duque, de Duque a Petro, de Petro al otro, pero eso no nos sorprende. Hoy estaba defendiendo mucho el gobierno del presidente Gustavo Petro, de nuevo Roy Barreras. Intentó distanciarse un poco cuando desembarcó después de haber estado en Londres, Aurelio, y ahora está de nuevo, por supuesto, porque eso es lo que es rentable para las bases petristas, defendiendo la continuidad del proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ricardo, Eso sí, una cosa, yo creo que si Juan Fernando Cristo se sube a esa consulta, queda desinflada cualquier posibilidad de una consulta de centro. Ricardo, pero es que fíjese usted que la consulta que está proponiendo Claudia López, ya sacando a Maurice Armitage, esa consulta es Claudia López con los exministros de Petro, con Lizcano, con Cristo, con Reyes, Luis Carlos y con Murillo. O sea que al final es como la petrista 2.0. La petrista 1.0 es la de Roy Barreras, Camilo Romero, y no sabemos si Iván Cepeda, porque no sé si pueda participar en otra consulta este candidato. Esa es la petrista 1.0. Políticamente, jurídicamente no es posible, Aurelio, pero no olvide que el Consejo Electoral es un órgano político. Entonces ahí le dejo bailando esa idea. Y Cepeda lo dijo en el discurso ayer en el sur del país, o antier, el sur de Bogotá. Y Barreras dice que no, que eso va y que no sé qué y todo eso. Pero realmente, fíjese usted, sacando a Maurice Armitage, es Claudia López con Murillo, Lizcano, Cristo y Reyes. Pero Lizcano ya dijo que no tampoco, Lizcano dijo que no. Pero bueno, entonces saque a Lizcano, entonces quedan los ministros de Petro. Sí. Y además, ¿usted cree que Sergio Fajardo se va a meter ahí? Luego, al final, lo de Claudia López con los exministros de Petro termina siendo una consulta petrista 2.0. O sea, sería muy grave porque ¿para dónde cogen los petristas? ¿Para la de Roy o para la de Claudia? Si ambos son petristas, un poquito la consulta del petrismo vergonzante, tal vez, 8:43 minutos, María Consuelo. Yo entiendo que el doctor Juan Fernando Cristo esté pensando a cuál meterse, pero yo veo difícil que él se quede en la de los petristas radicales, porque realmente su propuesta cuando estuvo en el gobierno como ministro del Interior estuvo centrada en el tema de la descentralización, de la futura ley de competencias, que finalmente pues, no hemos visto los borradores ni hemos visto muchos avances de ese tema, y por el contrario, con las últimas decisiones que ha tomado el gobierno, que inclusive han generado el ruido de la rebelión de los gobernadores, etcétera, lo que ha dado son señales de recentralización, o sea, de devolver la descentralización que marcó la Constitución de Colombia como principio, y lo que está es cada vez centralizando más los recursos, la ejecución en el manejo de los temas de salud, de educación, de todo. Entonces yo sí vería muy difícil para el exministro Cristo alinearse nuevamente con
exfuncionarios del gobierno que han sido además defensores a ultranza de todo lo que hace el presidente Petro cuando su bandera queda completamente pisoteada. Pero nos da pistas de que Ricardo, podría terminar en la consulta de ellos. No, claro, pero me parece desde el punto de vista programático muy complicado para él. No es coherente. 8:45, Ricardo, Luis Ernesto, para finalizar. Habla a esta hora en Davos el presidente Donald Trump en el Foro Económico Mundial. Ya vamos en segundos a Europa. Me decía Luis Ernesto. Lo que le pasa a Juan Fernando Cristo, que pues su trayectoria lo indica, él es un liberal del Partido Liberal Congresista durante prácticamente década y media y después ministro de gobierno de Juan Manuel Santos, pero por supuesto haber participado en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es un gobierno muy polarizante, pues lo lleva y lo enmarca en esa polarización. Y algo parecido pasa con la exalcaldesa Claudia López por haber votado por Gustavo Petro justamente en el marco de esa polarización. Pero algo parecido también le ocurre a los exfuncionarios de Santos, óigase bien, exfuncionarios de Santos, exministros Mauricio Cárdenas, David Luna, que están en la consulta de la gran consulta por Colombia, creo que le llaman, y como se sumó el pacto, como se sumó el Centro Democrático, los atacan ahora como si fueran uribistas. Esa es la tragedia que está viviendo el centro en un entorno polarizado, donde a pesar de que las personas moderadas son absolutamente mayoría, las que están gobernando y controlando la conversación política y la conversación electoral son los extremos, son los radicalismos. De eso se ha encargado el presidente Gustavo Petro, sin duda, y con eso se ha deleitado el expresidente Álvaro Uribe y se convirtieron los dos en los grandes electores. Entonces, pues yo sí creo que las dos consultas que tienen mayor posibilidad de ¿Usted cree que Paloma votantes, Valencia es extremista? No, a mí sabe que me parece que Paloma Valencia, dentro de las ha moderado muchísimo el discurso. Es la más moderada dentro de las opciones. O sea, si yo la comparo con María Fernanda Cabal, es moderada, pero el Partido Centro Democrático es un partido de derecha pura, o sea, no es de centro derecha, es de derecha pura. Y la gran paradoja es que el expresidente Álvaro Uribe, que es tan inteligente electoralmente, lo llamó Centro Democrático. Eso no se lo creo a nadie, porque tiene todo menos de centro, es un partido de derecha. Pero justamente lo que pasa es que esos extremos dominan la conversación y se chupan el centro. A pesar de que, insisto, el centro o las personas moderadas o las personas que ven el mundo no en blanco y negro, sino que ven matices, ven diversidad de alternativas en las conversaciones y en los acuerdos, esas personas somos mayorías en Colombia, pero lamentablemente electoralmente se están quedando sin opción y por eso terminan las figuras de centro, como el doctor Juan Fernando Cristo, como los exministros del gobierno Santos, Cárdenas, Luna, etcétera, terminan plegándose a alguno de los dos bloques para poder ser competitivos. Creo que la única forma de sobrevivir electoralmente, Luis Ernesto, de cara a mayo, es ir a una consulta. Creo que todos los candidatos están conscientes de ello, a excepción de dos nombres, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Veremos cómo les va, pero la mayoría evidentemente necesitan de una consulta para poder subsistir de cara a las elecciones de mayo 8. Y le digo una cosa, Señor, Ricardo, dígame. si Fajardo se hubiera metido en esa consulta por Colombia, le ganaba a Paloma, porque esa consulta se la va a ganar Paloma, le ganaba a Paloma y era la mejor opción quizá que tenía el centro político en Colombia. Muy importante. Porque jugaba en el marco de la polarización, como jugó por ejemplo Juan Manuel Santos en el 2010, jugaba en el marco de la polarización, pero podía ganar la presidencia. Y vamos a quedar en manos, creo yo, de los dos bloques extremos. 8:48 minutos. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno redujo el salario a los congresistas con un decreto que elimina la prima de servicios de 16.9 millones de pesos mensualmente a partir del 20 de julio. Por lo que la base de liquidación del salario de un congresista pasaría de 51.512.447 pesos a 35.255.268 pesos. Desde la oposición calificaron esta decisión del gobierno como una medida populista. El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa. El gobierno de Gustavo Petro es chambón y populista porque elimina la prima de congresistas, pero le difiere a 5 o 6 meses después de tomar la decisión. El país exige que esa decisión se tome inmediatamente. La senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano. En este punto es una medida de equidad. No, esto no va a solucionar el hueco fiscal, esto no es de un déficit. Celebro que estés allí. Gracias. Oye, te deseo todo lo bueno. La salud, el ánimo, la fuerza, las oportunidades que necesitas. Y gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir. Aquí, en Blue, la radio se ve. Suscríbete y comparte. Tú sabes.
La nueva EPS, la más grande del país, tiene más de 11 millones de afiliados y desde... En medio de un incremento económico como no se ha visto en la historia de este país. Habla hasta ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico en Davos, en Suiza, 8:49 minutos en Colombia, 8:50, 2 de la tarde, 50 minutos en esa parte de Europa. A esta hora habla el presidente Donald Trump. Exactamente lo opuesto. Virtualmente no hay inflación y extraordinariamente un crecimiento alto. Creo que van a ver muy pronto un país nunca visto antes, tal vez ninguna nación lo ha visto antes. 8:50, ¿qué dice hasta ahora el presidente Donald Trump, Silvia? Ricardo ha comenzado a hablar de economía, lleva 10 minutos hablando, se está previsto que su intervención dure aproximadamente 1 hora, estaba previsto desde la 1:30 a las 2:30, pero ha comenzado a las 2:40 hora de Zúrich. Y la verdad es que está dando una serie de datos económicos, dice que la inflación está prácticamente desaparecida, que en este momento es el país que económicamente le va mejor en el mundo, y está dando una serie de datos respecto de el bienestar de la población en Estados Unidos. Dice que ha bajado el precio del galón de gasolina, también dice que ya prácticamente no hay inflación, y dice que pronto se van a ver muchos mejores resultados. Dice que algunos países debieran imitarlo, las medidas que él está tomando. Dice que él ha demostrado que muchos de los expertos que decían que iba a llevar a una recesión mundial, todas sus decisiones de aranceles no ha ocurrido, por lo tanto él era quien tenía la razón. Y lo que dice es que Europa está muy mal, que ya es irreconocible y que debería mirar lo que él está haciendo. Dice que le gusta mucho Europa, pero que la ve irreconocible. También habla de las energías limpias. Dice que él que eso es un scam, que es una mentira, que es un engaño el de las energías limpias, que él ha prohibido que se monte en ninguna turbina más eólica en los Estados Unidos, que ha acabado con todos esos proyectos y que su país está creciendo gracias a los combustibles fósiles. Esperamos que en algún momento comience a hablar sobre la situación. Bueno, ahora ha comenzado a hablar de Venezuela, pero también esperamos que hable sobre Groenlandia. Lo que está diciendo es que por primera vez Venezuela está recibiendo el petróleo al precio sin descuento. Dice que es un país que va a poder, gracias a su intervención, disfrutar de un renacimiento económico. Es lo que dice el presidente Donald Trump respecto a Venezuela, que es un tema que recién está abordando, pero recordemos que todavía debe hablar de los otros temas que le preocupan. Uno es Groenlandia, el otro es la Junta de la Paz para la reconstrucción de Gaza, y el tercero es sus intentos hasta ahora infructuosos de conseguir la paz en Ucrania, Ricardo. We're very much into the world of nuclear energy, and we can have it now at good prices and very, very safe. And we're leading the world in AI by a lot. Estamos liderando el mundo en materia de inteligencia artificial de lejos. Habla de las energías, de la energía nuclear. 8:53, momento histórico. Este discurso va a ser muy importante de cara a el futuro geopolítico, las relaciones de Estados Unidos con la OTAN, con la Unión Europea y con otros de sus aliados por Groenlandia. Es más que lo que cualquier país ha hecho. Leí un artículo en Wall Street Journal. China está creando mucha energía, pero nosotros estamos haciendo tanto o más, y me siento muy orgulloso de esto. Fue mi idea. Necesitamos más que el doble de la energía actual, simplemente para atender estas plantas de energía artificial, inteligencia artificial. Y yo produje esta idea. Hay mucho dinero, vamos a ver lo que se puede hacer. Ustedes pueden construir su propio generador de electricidad. Y yo creo que muchas de las personas se encuentran aquí en esta sala no lo creían, y yo les dije, sí se pueden. Vinieron 2 semanas después. Pensamos que usted estaba bromeando. No estoy bromeando. Ustedes pueden tener su aprobación en cuestión de 2 semanas.
la energía nuclear tomará 3 semanas. 8:55, el discurso del presidente Donald Trump en Davos, en el Foro Económico Mundial. Ya regresamos en segundos. Vamos a hablar del borrador de decreto del Ministerio de Hacienda que le impone reglas a los fondos privados de pensiones para la repatriación de hasta el 70% de sus inversiones en el exterior. Una fuerte explosión se registró esta madrugada en el corregimiento del Plateado en el departamento del Cauca, luego de que una camioneta cargada con explosivos detonara de manera anticipada mientras iba a ser utilizada en un ataque terrorista. De acuerdo con información de la tercera división del ejército, el vehículo habría sido preparado por la estructura Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las FARC, con el objetivo de atacar a la fuerza pública. Esta camioneta iba a ser ubicada en inmediaciones de la estación de policía del corregimiento. Sin embargo, la carga explotó antes de que lograran posicionarla exactamente en ese punto del corregimiento. Esta detonación ocurrió en un sector crítico entre un colegio y varias viviendas, lo que por supuesto generó momentos de pánico entre los habitantes. Sin embargo, por fortuna no se reportan personas heridas ni víctimas mortales pese a la magnitud de esta explosión. Las primeras verificaciones indican que el vehículo estaría cargado con cilindros y rampas, elementos comúnmente utilizados para el lanzamiento de artefactos explosivos, lo que refuerza la hipótesis de que se trataba de un ataque planeado contra unidades policiales o militares en la zona. Iba a ser, recordemos, ubicada justo al lado de la estación de policía del corregimiento. La camioneta explotó momentos antes de ser justamente detonada. Por fortuna no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales. Es la Superliga, es la primera corona del año en el fútbol profesional colombiano. Santa Fe Junior, duelo decisivo para el primer campeón de la temporada. Para vivirla a partir de las 7:15 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y en todas las plataformas con el equipo deportivo de Blue. La nueva EPS, la más grande del país, tiene más de 11 millones de afiliados y desde hace más de un año es controlada por el gobierno, no tiene plata para atender a los pacientes y menos para pagar las deudas. Esta EPS, la más grande de Colombia, tiene embargados más de 2.100.000 millones de pesos por parte de 3 juzgados, 2 en Yopal, 1 en Bogotá, que pone en serios aprietos a sus casi 12 millones de afiliados. No es la única causa. La crisis de la nueva EPS viene de tiempo atrás y se ha agravado, según han dicho todos los actores del sistema, luego de la intervención del gobierno. $100 billones de pesos, unos 28.000 millones de dólares al cambio de hoy, que tienen y que van a regresar al país durante los próximos 5 años, según el decreto de las últimas horas del Gobierno Nacional. Ministerio de Hacienda, que publicó para comentarios 46 páginas que modifican el decreto 2555 del año 2010, que permitía a las 4 administradoras de fondos y pensiones del país tener hasta el 49% de los ahorros pensionales invertidos afuera. Al día de hoy, 256 billones de pesos de los 525 billones de ahorros que hay en todo el sistema. Plata afuera que gracias al decreto de anoche ya no puede estar invertida en todo ese monto, sino que tiene que bajar del 49 al 35% en 3 años y al 30% para el año 2031, es decir, en unos 5 años. En plata blanca, repatriar el 38% del ahorro pensional en el exterior. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Finalmente, Víctor, el Gobierno Nacional publicó anoche en la página del Ministerio de Hacienda el borrador de decreto con el que busca obligar a los fondos privados de pensiones a traer cerca de 93 billones de pesos al país. Sí, Ricardo, es un tema del que hemos estado muy pendientes y sobre todo están muy pendientes en el sector financiero por los eventuales impactos macroeconómicos sobre la cotización del dólar, sobre la cotización de la deuda pública y demás. Seguramente eso va a tener inclusive impactos positivos eventualmente sobre el crecimiento de la economía, es lo que esperan desde el gobierno nacional, porque esta plata que se obliga a traer a Colombia, lo que busca el Ministerio de Hacienda del presidente Petro es que sea invertida, por ejemplo, en proyectos de infraestructura, para
incentivar el ahorro, en fin, para generar actividad económica dentro de Colombia. Pero más allá de esos impactos macroeconómicos, Ricardo, la gente está preguntándose en la calle es si esto va a afectar de una u otra forma la futura pensión que van a tener esos 18 millones de colombianos que están hoy afiliados a los fondos privados de pensiones. Porque, Ricardo, hay que recordar una cosa, los que tienen trabajos formales mensualmente desde la empresa, digamos que les descuentan una plata para un fondo de pensiones, quienes están en los fondos privados. ¿Y qué hacen los fondos de pensiones? Es coger toda esa plata e invertirla en diferentes mecanismos que tienen ellos dentro de Colombia y fuera de Colombia para generar rentabilidades, cosa que se llegue a un ahorro cada vez más grande al momento de conseguir esa pensión. Aquí lo que está diciendo el gobierno nacional es, señores fondos de pensiones, necesitamos que traigan obligatoriamente buena parte de ese ahorro pensional que hoy tienen invertido en el exterior. Pone un techo, pone un límite y eso implicaría que en el transcurso de unos 5 años, Ricardo, traigan más o menos unos 100 billones de pesos que hoy están en el exterior para que sean invertidos en Colombia, y ahí es donde nace la pregunta. Si se trae toda esa plata, ¿se va a afectar mi pensión? No, esa es la gran pregunta para miles de colombianos, para la gente. Sí. 9 en punto, el presidente de Asofondos, que es la asociación de las empresas, de las administradoras de fondos privados de pensiones, es Andrés Velasco. Doctor Velasco, buenos días. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Víctor. Comienzo preguntándole por eso, por lo que la gente a esta hora